Vamos a tratar sobre patologías del lenguaje en rehabilitación. Esto está basado sobre todo en la teoría que ustedes ya tienen, así que es parte de reforzar el complemento o complementar lo que ya la doctora Rado nos pone en el sistema. En los objetivos de la revisión de hoy es conocer los criterios de diagnóstico de las principales patologías del lenguaje, habla y comunicación, diagnosticar hacer un diagnóstico diferencial en tartamudez, trastornos específicos del lenguaje, retrasos del lenguaje y alteraciones del habla, que van a ser diferentes. Parecen sonar o ser lo mismo, pero no lo es. Es necesario que vayamos definiendo los términos adecuados de estas palabras, ¿no? Lo que es lenguaje, lo que es habla, lo que es comunicación. Bien, y reconocer los criterios diagnósticos y diagnóstico diferencial de las afasias y disartres, que también son dos entidades diferentes. Muy bien, para comenzar a diferenciar el lenguaje, habla y comunicación, comenzamos definiendo al lenguaje como un complejo dinámico, un sistema de un sistema convencional de signos que es usado para pensar y comunicar. Realmente el lenguaje se utiliza como un medio de comunicación a través de símbolos, ¿no? Y en el caso de evaluar los niños, pues esta es la forma de relacionarse con sus semejantes y exponer sus deseos y necesidades en realidad de cualquier ser humano. Va a estar compuesto el lenguaje por 5 niveles: el fonológico, el sintáctico, morfológico, el léxico-semántico y el pragmático. Si ustedes recuerdan que llevaron en los primeros ciclos comunicación, lenguaje, y llevaron incluso parte de lo que es redacción, mejoraron su revisión, llevan matemática y lenguaje, creo, ¿no? Entonces es porque es necesario conocer el orden de las palabras, el contexto en el que se manejan las palabras, ¿no? Y el significado que éstas tienen para poder llegar a lograr una buena comunicación. Yo puedo hablar mil cosas, pero no logro comunicar. Entonces, esa es la diferencia. Para Chomsky, el lenguaje es un conjunto infinito de oraciones construido a partir de un conjunto finito de elementos, siendo esta capacidad una función innata del ser humano, como una estrecha relación con el pensamiento, ya que el lenguaje constituiría la base del pensar. Pregunto a los que están acá en sala, ¿es posible que los animales tengan un lenguaje o utilicen un lenguaje como un conjunto infinito de oraciones? A ver, Doctora, de alguna manera me parece que ellos tienen comunicación, pero si definimos lenguaje como conjunto de oraciones, no. así es. Logran tener alguna forma de comunicación, como bien dice su compañera, pero no es que se entable un lenguaje como tal, ¿no? No se va a entablar un lenguaje, mucho menos como una demostración del pensamiento. Por eso es que somos considerados Homo sapiens sapiens, o sea, somos inteligentes y, y podemos resolver problemas y nos comunicamos a través de un lenguaje. Usamos símbolos, conectamos un número determinado de símbolos y los convertimos en infinitas, ¿no? Oraciones. Entonces, a través de esto, logramos traspasar este pensamiento. Otra cosa es en el tema de comunicar cosas que hay o situaciones que están, más no es el pensamiento que realmente llegas a comunicar, ¿no? Eso es algo que también ustedes han llevado filosofía y es un tema que realmente a definir, porque el ser humano es el considerado inteligente y una de las características principales de inteligencia y que puede mostrar inteligencia es por el lenguaje. El smartphone que tienen, ¿no? Como un teléfono inteligente, o pueden enseñarle a un animal a hacer ciertas acciones y considerarlo inteligente, o pueden crear un robot y creer que es un inteligente, o sea, va a resolver problemas, se le van a enseñar ciertas órdenes, puede lograr ciertas acciones, pero no se puede traducir eso como un pensamiento o como que está comunicando un pensamiento. Si bien puede resolver algunos problemas porque ustedes les han colocado, ¿no? En sus smartphones se colocan algoritmos, fórmulas, etcétera, pero logran resolver, entre comillas, ciertos problemas, pero no piensa, no tiene pensamiento, su celular no tiene pensamiento, sus computadoras no tienen pensamiento, no actúan por sí solas, actúan en base a los dígitos que uno le ingresa y a las fórmulas o algoritmos que están ya planificados.
pero no es algo que salga de, ¿no? Eso es también para que ustedes lo hayan visto en su parte en filosofía. El lenguaje es capaz de reestructurar otras funciones, en nuestro caso cerebrales, como la memoria, la atención o las funciones ejecutivas, gracias a la neuroplasticidad, que va a ser esta capacidad de generar más que nuevas neuronas, nuevas construcciones neurológicas y la sinaptogénesis que va a provocar el lenguaje, que puede provocar el lenguaje. A ver, un momento, a ver. Nepo, Aranda, Obando, Masa, Guamán, no me había aceptado yo Guamán. Ya bien, porque no digo ya mejor ahí nomás, porque si no me interrumpen acá la clase y perdemos el hilo todos. Guamán, Andrés, Milagros Masa. Espera que se conecten a puntual y le hemos dado 15 minutos para que se conecten, chicos. Obando. Aranda ya estaba conectada. Y Nepo. García. Hay un Ernesto García. García Ernesto. O ya no se pasen. Katia Elizabeth, ¿qué? ¿Qué apellida Katia Elizabeth? No más, los demás rechazados, ¿ah? Listo. Ya ven, ya se salió mi... Lo pueden visualizar las diapositivas, ¿no? Bien, entonces vamos diferenciando el lenguaje, habla y comunicación en este árbol bastante expresivo. Realmente vamos a señalar al habla como todo aquello en la cual se van a circunscribir la respiración, la fonación, la resonancia, la articulación. En principio vamos a entender el habla como esta función de articular la palabra, ¿no? Es realmente un tema motor y sobre todo de neurona motora superior. Es enviando orden y usando músculos, lengua, tono, laringe, etcétera, es que se va a traducir, se va a manifestar. Ese es el habla, ¿ok? Toda esta conjugación o este proceso donde participa la respiración, la fonación, la resonancia, la articulación. Ya el lenguaje, ya el lenguaje por sí va a entablar, va a unir a la pragmática, que es poder orientar nuestras palabras en contexto, va a tener un uso, va a haber un contenido, va a haber una forma, una semántica, ¿no? Una significancia, va a englobar de todas maneras la fonología, la sintaxis, que es el orden y la relación de las palabras, y la morfología. Todo cuando yo ya estructuro a las oraciones o estructuro, ustedes se acuerdan en su primaria, su verbo, su, ¿cómo le llamábamos? Persona, sintagma nominal, sintagma verbal, ¿verdad? Persona y verbo, en sujeto y verbo. Entonces, cuando yo logro estructurar palabras, les doy una forma, tienen un significado, es el lenguaje. Y usar el lenguaje y habla nos permite comunicarnos. Tenemos otro aspecto adicional en la comunicación que es ya extralingüística, metalingüística, paralingüístico, no lingüístico, que ya va por fuera de lo que vamos a conversar hoy día, pero que llega o permite comunicarse. Ya la comunicación es poder llegar o enviar el mensaje. Recuerden que la comunicación estaba establecida por el emisor, el receptor y el mensaje. Entonces el emisor puede utilizar un lenguaje, o sea, signos, símbolos, que van a ir a través del habla, que puede ser uno de esos usos, o extralingüístico fuera de este tema del lenguaje, o utilizar palabras, señas, lo que fuese, ¿no? Pero logra enviar un mensaje y el mensaje va a ser recibido obviamente por un receptor. Entonces se está dando o está hablando una comunicación. Logro transmitir mis sentimientos, sensaciones, emociones, pensamientos. Bueno, entonces en sentido concreto del habla, como estaba manifestando, es un acto motor particular y es un proceso complejo que requiere la realización física
la coordinación neuromuscular precisa y esa coordinación es necesaria para la planificación y ejecución de secuencias motoras muy específicas. Entonces, como necesito una coordinación neuromuscular precisa, cabe destacar que tenga el aparato que va a realizar el habla indemne. Entonces, ya la lengua, ya el paladar, ya los mismos labios me van a permitir tener una adecuada resonancia o una adecuada pronunciación de las palabras. La misma fonación a través del laringe, ustedes recordarán que luego tenemos trastornos de disfonías en algunos pacientes. Sobre todo, por ejemplo, se presentan en personas que trabajan en minas, maestros incluso, porque lo que hablan bastante, ¿no? Entonces logran, lamentablemente tienen lesiones en la laringe, nódulos, que no permiten que tengan un adecuado volumen de voz. Entonces esto también se considera un trastorno del habla, porque va a ir dentro de todo aquello que se mueve o permite hacer la acción, ¿no? Toda la coordinación neuromuscular. Ya los niños que nacen con labio leporino, paladar hendido, anquiloglosia, también van a pertenecer al grupo de trastornos del habla, agrupándolos en grande, ¿no? El lenguaje, por su lado, es una forma de comportamiento que nos caracteriza como especie. La facultad de lenguaje va a incluir el sistema conceptual. Entonces, nosotros vamos a evaluar en nuestros pacientes un riesgo de retraso del lenguaje en el momento, realmente desde que nace podemos ir haciendo la evaluación y vamos a tomar, siempre les digo a mi grupo, tomar en contexto lo que, lo que viene alrededor del paciente y lo que está en el paciente, ¿no? Entonces, se requiere para evitar o al menos sospechar en todo caso si tengo un paciente con retraso del lenguaje, va a estar ligado, como bien expresa en la imagen, los genes innatos, ¿no? Si yo ya tengo alteraciones innatas, valga decir, niños con algún síndrome congénito, como síndrome de Down, por ejemplo, que es de pronto de los más comunes, voy a tener un riesgo, no digo que no puedan hablar, pero va a haber un riesgo de retraso del lenguaje. El ambiente que los rodea, pues que los niños tienen que estar en contacto social con la madre, con los que están alrededor, al momento que van creciendo, socializar. Si es que ellos son privados de estos estímulos, entonces no va a generarse o puede retrasarse el lenguaje. Tener una buena audición, en efecto, si no escucha, si no logra captar los sonidos del ambiente, no va a poder pronunciar lo que él quiera manifestar. La conducta por los pacientes que sobre todo tenemos algunos, en el caso del autismo, por ejemplo, que dependiendo del grado, obviamente, del autismo es que podamos tener ciertos retrasos del lenguaje por la conducta que el paciente presenta. Entonces, si son más cohibidos, retraídos o no sociables, no va a compartir, no va a manifestarse, no hay oportunidad de corregir lo que va hablando o de mejorar las pronunciaciones, entonaciones, etcétera. Entonces, este paciente puede tener un riesgo de retraso del lenguaje. En cuanto también a la pragmática y el nivel cognitivo, pues vale entender que una cosa es que puedas hablar muy bien, pero no tienes contexto sobre lo que estás hablando. Entonces, si no maneja una buena pragmática o nivel cognitivo, que valga decir su coeficiente intelectual, entonces no va a manifestar un pensamiento adecuado. Así que va a poder hablar, pero no se le entiende lo que está diciendo. O por ejemplo, ustedes ahorita, si no están atentos, yo estoy hablando y ustedes no comprenden. Entonces, estamos tratando de tener una comunicación, yo soy el emisor, el mensaje es la clase, pero ustedes como receptores no captan lo que estoy diciendo si están distraídos. Por ende, por ende, el, no se da una manifestación de mensaje y por más que yo quisiera a ustedes hacerles preguntas, no van a responder, ¿no? Y va a haber allí un atascamiento de esta comunicación. ¿Sí? Entonces, es necesario que todas estas flechitas que ven acá en la imagen estén de acuerdo para evitar el riesgo de retraso del lenguaje.
Bien, entonces, pasando ya a lo que es la comunicación, pues todo proceso de transmisión de la información, lo que estábamos refiriendo de un emisor a un receptor a través de sistemas de señales diversas que pueden ser auditivas y visuales, signos distintos desarrollados específicamente para comunicarse, las vocalizaciones, las palabras, los gestos, la atención conjunta, ¿no? Los bebés se pueden o logran comunicarse desde muy pequeños y en cuanto van avanzando en la edad, también ellos pueden manifestarnos lo que va sucediendo en ellos. Tienen esta capacidad, sí, desde el primer mes. Entonces, lo que sucede es que uno tiene que estar atento. Ellos logran comunicarse, más no estamos diciendo ahorita de que tengan un lenguaje. Sí logran comunicarse, pero no tienen un lenguaje, al menos no en nuestro código. Valga también aquí eh, reforzar de que los códigos que se utilizan son distintos. Es decir, ustedes hablan español, hablan castellano en Perú. Si tienen un niño en Alemania, entonces lo que escuche él, como lo codifique él, va a hablar en teoría alemán, ¿no? Porque estamos en Alemania. Si este niño lo traigo a Perú, hablando español, hablando castellano, pues es muy probable que al comienzo no logre identificar o no logre entender nuestra comunicación porque su lenguaje está en otro código. Entonces, sometiéndolo al ambiente diferente, se logra concretar esta nueva actualización de símbolos y va a poder compartir el lenguaje en ambos idiomas, en ambos códigos, ¿no? Entonces, sí es posible, por eso que se intenta o se estimula que los niños, mientras más pequeños sean, pues también hablen más idiomas, ¿no? Bueno, ahora, dentro de lo que esto, ya hemos dicho lo que es habla, lenguaje y comunicación, vamos a ir viendo las alteraciones del lenguaje. Entonces, ¿en quiénes hacer seguimiento para la detección de alteraciones del lenguaje, habla y comunicación? ¿De quién me tengo que preocupar? Ustedes como médicos que van a hacer lo primero en nivel 1. Entonces, ojo y bastante atentos y alertos por los bebés que tienen factores de riesgo y esos van a ser todos los chiquitines que sean prematuros o que puedan presentar una alteración de la audición o trastornos de espectro autista. Entonces, ellos nos van a ser los primeros también en los que hay que hacerle seguimiento. Los niños que han tenido trastornos del lenguaje, hermanos con trastornos del lenguaje, también requieren de una observación más imperiosa, ¿no? Y bueno, como bien refiere acá, hay establecimientos de salud que devuelven las referencias porque el niño no amerita ser evaluado en temas de lenguaje o porque tiene menos de 3 años y debemos hacer una detección temprana de esas alteraciones. No vas a esperar a que un niño cumpla 3 o 5 o 7 para tú decir, ah, ya sí tiene una alteración de lenguaje, un trastorno de comunicación, o como digo, un trastorno del habla. Esto ya se puede detectar desde los primeros meses de vida. Es justificable que ustedes hagan la detección temprana y que lo remitan o lo refieran lo más pronto posible, independiente de la sospecha que ustedes también pues hagan, tienen criterio médico, ¿no? Entonces, este niño no responde, no tiene resonancia social, se aleja, huye o no escucha, ¿no? Un trastorno de audición, lo vas a mandar a otorrino a hacer tu evaluación, o pediatría, no eres especialista, no eres pediatra, en primer nivel, saliendo de tu carrera, sabes de todo, eres como un todo, pero a la vez no eres especialista. Entonces, necesitas una herramienta más, uno tiene que ser, como siempre les he dicho, humildes en entender que no tengo todas las herramientas y necesito ayuda. No subestimen tampoco de que este paciente no necesita, una merita. Si llega la mamá es por algo. Si llega el tío y primo, lo que quien sea el adulto que lleva al niño es por algo. Entonces, siempre hay un motivo o un trasfondo. Si no encuentran nada físico que ustedes, como dicen, el ojo no ve lo que el cerebro no sabe, así que supongo que están estudiando, que están leyendo, que están avanzando en su carrera porque van aprobando, ¿verdad? Entonces ya van teniendo más conocimientos. Ustedes necesitan recordar. Hay cosas que a veces se entiende, jóvenes, no lo recordamos, pues yo vuelvo a citar a mi paciente, pero este paciente que vino por alguna razón, hay que evaluar el contexto, hay que evaluar el paciente, hay que ver alteraciones físicas, rasgos,
facies, boca, en caso que estamos hablando del lenguaje, ¿no? Paladar. Llegó un niño, recuerdo hace un tiempo, yo ya incluso como especialista, y que decía, no, parece, aparentemente pronunciaba, tenía alteración en ese y N, los fonemas, pero todo bien, ya tiene 11 años. Y cuando le digo, estamos con mascarilla, ¿ah? Ya hace un tiempo, ha sido hace un año, dos, ya estábamos con mascarilla. Y pues digo, bájese la mascarilla, tome después de hacer la historia clínica, etcétera. Tome, digo, tenemos que examinar, tenemos que ver, ¿no? Bájese la mascarilla, comienza a pronunciar, todo bien. No, abre la boca. Y yo, sorpresa, tenía una bula bífida, o sea, partida, ¿no? Y con un rasgo de lesión en paladar. Y esto le digo, o sea, no lo ha visto el otorrino, no lo ha visto el pediatra, no. O sea, no es un bebé, no es un recién nacido, no es un niño, ya estamos en la pubertad, 10 11 años, y no puede ser posible, no creo que se les haya pasado, es un tema seguro de que no hubo acceso de pronto a las instituciones o a los médicos pertinentes, pero ya el familiar tendría que haber sabido de que este niño tiene alteraciones de por sí morfológicas estructurales, ¿no? Lo que hablamos de lo que es boca. Pero pues nada, no te lo refieren, no siempre te lo dicen, uno tiene que ser muy incisivo en las preguntas en su examen físico, jóvenes. Allí está el 60% de su diagnóstico. El resto es apoyo, nada más, laboratorio, imágenes, etcétera. Y sí, es importante que en su historia clínica se pregunten, ¿en qué edad gestacional nació su pequeño? ¿Cuántos meses tuvo? Como las mamás a veces no manejan edades, semanas, le pregunta, ¿se vino antes o después de los 9 meses? Ya vino antes. ¿Nació en su casa o nació en hospital? ¿Se quedó con usted? O sea, salió de alta con usted o se quedó el bebito en el hospital? O sea, miren, para que ustedes tienen que llegar al lenguaje que ellos les entiendan, ¿no? Al mismo código para que se entable una buena comunicación con la mamá o con la familia que llega con el menor. Y allí uno va detectando los factores de riesgo. Y cuando sale, pues te sale positivo, nació antes de tiempo, positivo, se quedó hospitalizado, positivo, este niño tiene ingresos o reingresos o tiene alteraciones incluso de respiración, ya, o sea, te está dando luces de que hay un trastorno o un riesgo de trastorno del lenguaje o de comunicación allí mismo o a larga data. Así que ya es necesario hacer la evaluación desde allí, hacer un buen screening, por favor. Obviamente también antecedentes familiares, antecedentes familiares, digo, de primer orden, de pronto mamá, papá que hayan tenido trastornos o hermanos que hayan tenido también trastornos, ¿no? Bueno, ahí está, cuando detectar y derivar, por inicio tardío del lenguaje, por retraso en la comunicación, por problemas en el habla. Ya expresando bien el detalle de lo que es lenguaje, el niño habla o no logra entablar unas oraciones que tengan un buen contexto o no manifiesta el mensaje, o sea, hay un trastorno, un retraso en la comunicación, o pronuncia, habla y no se entiende, ¿no? Como un problema del habla. No se entiende en el sentido de que la pronunciación no es adecuada o no entiendo lo que dice. Ahora, debemos recordar como hitos principales que se puede explorar esto desde el primer mes, como les estaba diciendo, en el aspecto social. Ya tenemos la expresión facial de la sonrisa, de que frunce el ceño. Cuando no lo tenemos, pues ya yo tengo un signo de alerta, ¿no? La sonrisa, la voz de la madre, eso me está diciendo que de pronto hay una adecuada audición y que está respondiendo, si estamos entablando la comunicación. Y también la comunicación es su llanto mismo. Entonces, es, digamos, raro, imposible que un niño no llore. No, que si no llora, me tengo que preocupar, porque un niño llora por hambre, por frío, por sueño, está reportando, se está comunicando, aunque sea por gasecitos, por la posición, que quieren cambiar de postura, ¿no? O sea, hay comunicación. Si un niño no llora, o está muy acongojado, o está muy letárgico, o sea, eso es para preocuparse. Y en cuanto va avanzando, pues también comienza a reconocer su nombre y va reconociendo ciertas sílabas, ¿no? Comienzan los gorgojeos, comienzan a balbucear y luego ya a repetir diferentes sílabas.
Ahora, esto es interesante respecto al cerebro y el lenguaje. Eh, Kahn y Baird nombran 3 periodos de desarrollo del cerebro en primer año. En el primer periodo, que es importante, los otros meses, se establece la conexión sináptica entre el lóbulo frontal y el tronco encefálico. Va madurando el hipocampo y aparece la sonrisa social. El recuerdo, ¿no? De la mamá, la carita de la mamá, el rostro de la mamá, que es quien le da de lactar, le pega el pecho, o sea, es a quien va reconociendo y se va entablando, como bien dice, las uniones sinápticas. Eso es parte del desarrollo del cerebro, de que va a permitir que vaya modulando desde el lóbulo frontal de tu pensamiento a tu tronco encefálico, a los núcleos, que luego van a ser nuestros núcleos motores, en cuanto a hipogloso, facial, por la parte mímica, ¿no? El, el, el movimiento mismo del los ofaringios, o sea, todos nuestros núcleos para articular nuestras palabras o para expresar nuestra comunicación. Entre los 7 y 12 meses de edad se produce la aceleración y diferenciación de las neuronas piramidales, inhibitorias de zonas prefrontales, hay una mayor maduración del hipocampo, hay memoria, miedo, reconocimiento de palabras, reconoce extraños y va reconociendo su nombre. Hay reconocimiento del yo. No es específico que sea los 7 meses, sino que como dice, entre los 7 a 12 meses, o sea, tenemos 8, 9, 10, 11, 12, 5 meses en los cuales el paciente o el niño tenemos que darle chance de que desarrolle este hipocampo, de que desarrolle su reconocimiento, ¿no? Tanto sea de nombre, de sí mismo, y de que se pueda expresar. Esto es lo que se van a ir observando incluso en los juegos, en evaluar que un niño al momento que tiene un juguete y uno le esconde, si lo extraña, ¿no? O sea, si sabe que falta o no lo hace. Entonces es ahí donde uno va creando la diferencia de que reconoce y extraña versus al no presta atención y pasa a otro juguete. Entonces, esto es como nos vamos a ir dando cuenta en la parte de la actividad, ¿no? Luego, al año de edad, se emplean las conexiones entre los lóbulos temporal, parietal, frontal y cerebelo. El paciente niño ya va entablando incluso la marcha, ¿no? Hay crecimiento de dendritas, va a poder articular mejor las palabras en el área de Broca y se van produciendo las primeras palabras, incluso palabras que tengan significado. Porque muchos que vienen diciendo desde los 8 meses habla, o sea, porque dice pa, 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 pero no dice, no es una palabra, son sílabas repetidas y no tienen significancia. O sea, no está diciéndote papá, solo repite papá, 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 mamá, 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 ¿no? La, ta, ta, ta. Entonces, no está diciendo palabras con significado, que eso sí lo va a lograr a partir del primer año. Bueno, por otro lado, es esta parte del crecimiento del cerebro ligado a la conducta lingüística, ¿no? La memoria y la sonrisa social por los primeros 2 a 3 meses, el volumen del hipocampo, que es lo que más hay que reconocer entre los 7 y 12 meses, y ya el crecimiento cuerpo calloso con los contactos con el área de Broca entre el año y 2 años. Y esto es una imagen bastante bonita que siempre les he pedido que lo revalúen, que se recalca esto porque son periodos sensibles de desarrollo cerebral temprano. Eh, Voy a poner para que ustedes puedan notar aquí, desde la concepción, nosotros tenemos una etapa crítica durante las primeras semanas del desarrollo embrionario y en las siguientes 24 semanas prenatales, ¿ok? Antes del nacimiento, después de la concepción, o sea, concibes ahora y en las primeras semanas, 3 semanas, ¿no? Lo que tenemos es la neurulación, la formación del el tubo neural, el cierre del tubo neural y vamos a comenzar a tener una migración celular, migración desde el área que serían los ventrículos hacia la corteza. ¿Cómo se van a hacer, cómo va a ser posible que nuestras neuronas lleguen
futura corteza cerebral, pues lo van a hacer a través de la migración y esto lo van a hacer a través de las células de la glía. Entonces las neuronas se van a acoplar a estas células y van a migrar hacia donde les corresponde estar. Sin embargo, miren el detalle, o sea, si no tenemos un adecuado cuidado en la gestación, ¿no? Durante las primeras semanas, incluso, vamos, en 3, 4 meses, donde estamos desarrollando las neuronas, donde va a haber un desarrollo, una migración neuronal. Entonces, incluso por esta alteración de la migración celular, es que luego podemos tener distintas alteraciones mentales. Así que tienen gestantes cerca, tienen familiares gestando, tienen su pareja gestando, cuiden a sus gestantes, cuídenlas en todo sentido, físico, mental, emocional. La gestante se vuelve muy sensible, la gestante tiene muchas alteraciones hormonales, ¿no? Pero la gestante tiene dentro de su útero, en su placenta, está creándose un ser vivo el cual está pasando por situaciones bastante sensibles y críticas, como es esta migración celular. Se los tengo que manifestar así porque lo estudiamos en embriología y lo pasamos, ¿ah? Pero no te das cuenta hasta que lo llegas a ver aquí. Después de mucho tiempo y ya te llegan los pacientitos, eh, y aparentemente han tenido un desarrollo natural o normal, su niñez, su adolescencia, pero vamos que el detalle o la alteración fue por aquí, ¿no? Fue realmente durante la gestación todo lo que, bien dicen las abuelitas, no percibe, el bebé percibe, obviamente está siendo afectado, por el mismo sistema de conexión que tiene con la mamá, través de la placenta, su sangre, todo lo que va a viajar a través de la misma, sus cortisoles, sus adrenalinas, todo afecta, va a afectar a también la migración celular. Bueno, luego que el pequeño nace, comienzan a evolucionar y a mielinizar. Entonces, la mielinización comienza por la parte central, ¿no? Vamos mejorando la parte visual, la parte auditiva. La mielinización tiene varias, digamos, haces aquí, ¿no? Entre los 2 meses hasta los 5 a 10 años. Vamos luego a ir hacia la parte receptiva del lenguaje y la producción del lenguaje, ¿no? Con el área de Broca, que vamos a tener un punto álgido entre los 8 meses a 12 y luego ya el niño al año, 2, 3, 4 años, ya evidentemente está ya manifestando lo que ya se produjo sobre la amenización y las conexiones que ha ido teniendo. Y en cuanto a esta última línea moradita, o bueno, lila se ve, es las funciones cognitivas superiores, ¿no? Sobre la corteza prefrontal, en la cual se va a anclar no solo de la mielinización, sino de la sinaptogénesis, es decir, de las nuevas conexiones que hay. Y eso se va a dar durante ya el desarrollo del niño que va a contextualizarse, ¿no? Con las demás personas, a aprender su matemática, a aprender su lenguaje, va a aprender signos, símbolos, va a ir desarrollando diferentes conocimientos, ¿no? Va a ir abordándolos en el hipocampo, así como ustedes, que deben tener sus veintitantos años, y van y siguen. Estas funciones superiores se siguen mejorando. Entonces, luego, en teoría, llegamos a un nivel adulto de sinapsis, pero aquí es donde comienza también una parte crítica porque lo que llamamos la neuroplasticidad o la sinaptogénesis, ¿no? Volver a realizar más sinapsis. Mientras ustedes ahorita están escuchándome, los que me están escuchando van grabando algo de la información, pero como estamos acostumbrados últimamente a que todo sea tecnológico, dicen, ya lo voy a revisar el día que tenga tiempo la grabación. Los que sí escucharon lo van a identificar, lo van a reservar. Y si mañana tienen la capacidad o la oportunidad de tener un paciente con una alteración del lenguaje, probablemente lo sinteticen. Ojo, sinteticen como sintetizar proteínas, lo sinteticen mejor en su hipocampo. Y esto crea una nueva sinapsis o conexión o producción de conexiones, ¿no? Entre las neuronas que va a permitir que esta persona o este futuro médico recuerde
ante una nueva exposición, 2, 3 meses o un par de años que vamos a estar haciendo serums, y tienen un paciente tal con un trastorno del lenguaje y recordarán de repente, porque me estoy quedando atrapada en este cuadro, recordarán, la doctora dijo que había un periodo sensible de desarrollo temprano. Sí, ahí está. Entonces, ¿cómo es que 2 años atrás tuve esa información y 2 años adelante la evoco? Yo logro sintetizar, logro tener una nueva sinapsis o sintetizar las proteínas adecuadas para que yo pueda recordar esa información, ¿no? Eso es lo genial de nuestro cerebro. Entonces, como lo explicamos aquí, hay neurogénesis en el hipocampo y incluso este, hay experiencias, hay sinapsis, hay formación de sinapsis dependientes de la experiencia. Entonces, si yo hago lo contrario, no les dicto la clase, ustedes no revisan la clase y ni se acuerdan de la clase, entonces no van a poder identificar algunas alteraciones de punto de lenguaje en 2 o 3 años porque nunca hubo una conexión que permitiera que recordaran esta información. Bien, así de importante es el aprendizaje, por eso es que esto está enlazado. Este enlaza el habla, el lenguaje, la comunicación y el aprendizaje, la memoria y su desarrollo neurológico. Es una sola cosa, jóvenes. Lo que sucede es que tenemos que partirla para entenderlas, pero es todo uno y todo, recuerden, aquí etapa crítica para mí, neurulación. O sea, obvio, con las células, como dicen que naces con esa misma cantidad de células o billones de neuronas, mueres. Pero el detalle está en la cantidad de sinapsis que puedas hacer, en las conexiones, en la arborización que le llamamos, hay un periodo incluso de arborización como un árbol, ¿no? Que va creciendo de las ramas, esas son todas las conexiones que van haciendo para captar información y mejorar el pensamiento. Pero no todos tienen esa oportunidad. Eh, Últimamente nuestra juventud, nuestra infancia está bastante distraída con otras situaciones que no permiten que se desarrollen esas sinapsis, ya no salen a jugar, ¿no? No hay mucho juego, no hay mucha interacción, hay mucha más cohibición, inhibición o retraimiento. Entonces sí es posible, como decían, que no haya un adecuado nivel de inteligencia a futuro, o no tengamos muy buenos intelectuales, ¿no? Porque estamos hablando de un desarrollo de cerebro y esto se va a ir pasando, es epigenética, luego esto de acá se hereda. O sea, lo que no fui estimulada, no sé cómo estimular. Entonces yo no podría pasarle otro ejemplo diferente a mis hijos y mis hijos a sus hijos, etcétera. Entonces esto va a progresar. Pero es importante que lo sepan ustedes ahora si es que están escuchando, ¿ya? Muy bien. Supo, ya no lo había admitido. A ver. Ujú. Bien. Si no hay detección temprana, se pierde también el periodo crítico auditivo. En los pacientes sordos se ha mostrado que la ausencia de estimulación auditiva provoca que la corteza auditiva responda a estímulos visuales en los primeros 6 meses de vida. Y estar atentos con recién nacidos que tuvieron riesgo, como les estaba manifestando, pretérmino, hiperbilirubinemia, asfixia perinatal, atrofia de corteza auditiva, son críticos en los primeros 6 meses y es necesario que ustedes, niño que nace en su centro de salud, o bueno, pues en la población que ustedes tienen a cargo, tiene que ser evaluado en los primeros 3 meses, o sea, mes 1, mes 2, mes 3, o sea, sí, todos los meses lo van a ver. Y todos los meses la mamá tiene que llevarlo a su posta. Y si no llega, pues ustedes coordinen con su obstetriz o con su enfermera y todos los meses se van a visitarlo. Sí es necesario estar atentos con los hitos del desarrollo o con nuestros signos de alarma, nuestros red flags, ¿no? Nuestras banderas rojas entre los primeros 6 meses de vida porque nos va a permitir descartar esos trastornos auditivos y poder apoyar las formas de comunicación en los pequeños. Bien, el inicio de detección de hipoacusia, bueno, al inicio de detección de hipoacusia tiene que ser pues de detección precoz, ¿no? Si hay algunos hospitales, no dudo que hay en centros de salud, pero sí hay en hospitales el diagnóstico a través de las autoemisiones acústicas. em,
Y bueno, debe ser realmente un diagnóstico minucioso. Las autoemisiones acústicas es como ponerles un audífono pequeño al oído del bebé y poder captar las vibraciones que puedan tener, ¿no? En el tímpano. El tímpano evidentemente tiene que vibrar para que pueda mandar este componente mecánico y luego convertirlo en eléctrico y generar la audición. Entonces, al momento de evaluar un paciente con alteraciones del lenguaje, hay que considerar el antecedente de riesgo, la genética y el ambiente. El antecedente de riesgo, por lo que les dije, la parte prenatal o incluso de nacimiento, la genética con la evolución realmente física y el ambiente por la privación a la que podrían ser sometidos, ¿no? Casos escuchamos, vemos y llegan que pues son niños abandonados, o sea, niños no queridos, la mamá puede dar a luz, salir el mismo día de alta con el pequeño, pero no, lamentablemente no lo cuida, o sea, ya va como si se hubiese comprado una bolsa y lo deja nada más, o sea, lo abandona. No le presta atención al hambre, al sueño, a lo que pueda sentir la criatura. Entonces, también pasa en todo lado. Este tipo es un maltrato infantil, ¿no? Bueno, otro aspecto a evaluar la capacidad de desarrollo de comunicación, por lo que conversábamos en los distintos meses, cómo es que íbamos a poder observar, ¿no? En el primer mes, que muestra preferencia por escuchar la voz humana frente a los sonidos del ambiente, muestra preferencia por el rostro humano, mira a las personas, los bebés miran más a caras parlantes que silenciosas, por eso es lo que son sonidos, es lo que les va a llamar la atención el momento que sonajas, pues, ¿no? Las sonajas hacen movimiento, pero a la vez emiten sonido y tienen distintos en tonos, ¿no? En su llanto. Entre los 2 a 4 meses busca el origen de la voz, sonríe, respuesta a la sonrisa social, fija la mirada en la cara, expresa frustración, también sorpresa. Luego va distinguiendo tonos de comunicación. Entre los 6 y 7 meses va a ir de alguna forma respondiendo a su nombre, como les dije, a ver el tema de memoria, ausencia o presencia. Entre los 8 y 12 meses, la comunicación intencional, utiliza protoimperativos, ¿no? Los llamamientos que puede expresar, ¿no? Los sonidos que puede ir expresando. Los que llamamos por eso, porque no son realmente palabras, como les dije, son un tipo, una forma de comunicarse, como prototipos, ¿no? Y bueno, ahí vamos viendo cómo va en cuanto a las funciones comunicativas, que es decir, qué está logrando, ¿no? Las despedidas, logra los saludos como comunicación, no como lenguaje, sino como comunicación. Él ya está, como levanta las manitos, ¿no? Ya está. Sí, aceptas, ¿no? Ya, o en el momento que uno presta o pide atención, mira u ofrece objetos, ten, toma, dame, entonces ese niño parece entender, ¿no? Que tú le pides algo y te entrega, o tú le das algo y te recibe, entonces estás comenzando a comunicarte dentro de lo que es el primer año de vida, ¿no? Muy bien. Ahora, el seguimiento y derivación ideal es la detección antes de los 6 meses en el tema sobre todo hipoacusias, ¿no? Según los sitios de comunicación, lenguaje y habla, tener en cuenta los factores de riesgo, ya lo hemos repetido, y dependiendo del caso, o ingresa programa de intervención con pautas a los padres, y según seguimiento entraría a lo que es terapia de lenguaje para enfatizar lo que es comunicación, motricidad oral, lenguaje receptivo y lenguaje productivo. Los retrasos del lenguaje más importantes o severos van a involucrar el contenido. No solo es hablar del número de palabras, sino también tenemos que ver la comprensión del lenguaje. Para que haya menores capacidades, debemos promover el desarrollo del lenguaje que sea funcional, y para eso debemos vigilar desde los primeros meses que va adquiriendo el niño la comunicación, ¿no? Cuando uno pregunta qué deseas y el niño te señala la leche, te está demostrando o te está manifestando que lo que tiene es hambre. Entonces, me está comunicando su hambre y señala un objeto que lo relaciona con satisfacción del hambre. Entonces, puede señalarte la leche, ¿no? Y te está respondiendo a la pregunta que tú le estás haciendo. O sea, estás preguntando qué deseas, no te podrá decir la palabra quiero que me compres una hamburguesa, pero te va a decir tengo hambre y te lo va a decir señalando una leche. O sea, se está logrando comunicar. Pero la idea es que estos niños, aunque no
hablen, recuerden que el habla es una cosa, el lenguaje es otra, la comunicación es otra, aunque no hablen, logren tener un lenguaje funcional y una comunicación. Lenguaje funcional quiere decir que el signo o símbolo que utilice permite que funcione su comunicación. Y bueno, pues para que el tratamiento sea efectivo, trabajamos con los padres de familia. Y que le debemos decir a los padres que el rol de cercanía de la familia es fundamental. ¿Qué esperan de esta imagen? Que los niños se estén comunicando si los padres no se comunican. Entonces, todo lo que observan o lo que escuchan o a lo que están enfocados es a estos estímulos de pronto, sí, audiovisuales a través de la pantalla, pero no saben determinar o identificar la expresión de un rostro, ¿no? O el tacto o el contacto o cómo manifestar sus emociones o cómo llegar a comunicarse. Entonces, un niño menor de 2 años que esté eh, en contexto solamente de una máquina como la televisión, que sí hay y muchos casos en los que los papás, como tienen trabajo, entonces dejan al pequeño en su corral o en su cuna y lo dejan con la tele. Así que el niño solo se fija, ¿no? Ya hemos dicho que lo que le llama la atención van a ser siempre movimiento y sonido, y eso es lo que tiene la tele, y las imágenes que tiene la tele. Y claro, pueden decir, sí, se va absorbiendo bastante información, probablemente, pero lo que deja de tener es contacto social. Entonces, va a entender o va a poder comunicarse con un objeto, que es su televisión, pero no te puede a ti manifestar nada porque tú no eres el televisor, pues, o sea, tú no tienes un lenguaje, no codificas con él, no entablas una relación, no hay una buena comunicación, no va a haber un lenguaje funcional. Y eso ya se llama retraso del lenguaje. Si no codifica, si no habla, y no porque sea un retardo mental, simplemente porque no se le enseñó a hablar porque nadie habló con él. ¿Ok? O sea, hay estas situaciones sí de prestar atención, jóvenes, con los niños. Y bueno, pues ya ustedes ven, quién va a ser fundamental en el tratamiento van a ser los padres, porque es muy fácil decir, denle terapia de lenguaje. Vas al hospital, te dan 30 minutos, 40, ya máximo una hora de pronto, dando todo, estirando el tiempo, pero una hora o media hora 2 o 3 veces a la semana no va a resolver lo que por tiempo o meses o años o sigas, lamentablemente, creando ambientes que no permitan el desarrollo de su lenguaje. Así que esto sí, es importante el entorno, es importante el contexto, es importante la relación interpersonal, que sea lingüísticamente elevada, o sea que tampoco sirve que tenga un padre cerca que no le habla, o no le conversa, o no se comunica. También sí tenemos padres que tienen hipoacusia o son sordomudos y logran incluso enseñar lenguaje de señas con sus hijos, pero se entiende que es un contexto diferente, que no es tampoco el común y que sí logran una comunicación, a pesar de, logran una comunicación. En medio sociocultural que debe ser estimulante y reforzador, ¿no? La mayoría de los padres miden el avance del lenguaje por la producción verbal. Cuánto entiende y comunica en lugar de cuánto dice. Eso es lo que les estaba diciendo. Puede que tenga pocas palabras, puede que no diga mucho en cuanto al habla, pero le está manifestando, contando, le señala, le mueve con mímica, se manifiesta su pensamiento, sus recuerdos. Entonces, eso ya está entablando una comunicación. No necesariamente es habla poquito, sino que lo que habla comunica y eso es lo que se tiene que evaluar, lo que lo hace funcional. Y de la misma forma, en la parte de la pronunciación, que ya es realmente otro tema en trastornos de pronunciación. La parte fonológica, uno va captando a los niños, cómo ellos comienzan desde los 2 años, o se espera que a partir que hasta los 2 años logren tener los sonidos vocálicos, como la A, O, U, E, I. En los 3 años manejan los diptongos I, A, I, O, I, E, U, O, ¿no? Y incluso consonantes como la M, Ñ, la N, la P. La G, que a veces sí es un poco difícil de que algunos lo consigan, sobre todo si tienen trastornos de paladar,
pero que te digan ya gato, ya, ya jalas la G, jalas la A, la T, la O, a los 3 años te dicen gato, te dicen guitala, no te dicen la R, porque estamos esperando que la R y la doble R y la R te lo lleguen ya a realizar pues, por concreto a los 6 años. No es que no lo puedan hacer antes, sí lo pueden hacer antes, pero no puedo tampoco asustarme o asustar a la mamá de que no pronuncia la doble R si tiene 3 años. Es que no es un fonema esperado a los 3 años. Bien, concentrémonos en lo que quiero a los 3 años, que esté diciéndome gato, ¿no? Que me diga tela, ¿no? Que me diga, ¿qué otras palabras? Papá, mamá, beso, becho, porque también con la S, la che, a veces la arrastran, ¿no? Ya eso a los 3 años está diciendo esas palabras y podía manifestar, ¿no? Dame, ¿no? Dame, puede ser dame un beso, ¿no? Ya te dice. 4 años ya son sonidos consonánticos, como grupos, con otros grupos consonánticos, como comienzan a agrupar las FL, ¿no? Flaco, plato, blusa, clo, clo, cloro, ¿no? Clavo, bueno, por ahí, o sea, vas ya uniendo dos consonantes. Los diptongos o otros grupos consonánticos de los 5 años, ya como ven acá comienza la R y la S entre sílabas, ¿no? Está los ceseos, ¿no? Que llamamos FR, la PR, la CR. Y al final la doble R, que es de pronto un poco más difícil, pero ya la mayoría de niños, uno sabe que hasta los 5 años te tienen ya todas las consonantes ganadas, ¿no? La doble R es la que es un poco más floja o un poco más difícil de captar, pero sí se entrena, o sea, sí, no quiero decir que no le vas a dar terapia a los 4 o 5 años, si le puedes dar terapia al lenguaje, pero te enfocas en estas consonantes. Si las tienes ya ganadas, ¿puedes estimular las otras? Claro que sí, pero también tienes que expresar a la mamá de que debe tener cierta paciencia, ¿no? Cuando se ingresa a terapia del lenguaje no se adelantan los sonidos que le faltan a los niños, se nivela de acuerdo a la edad. Los niños que llegan ya muy tarde a las terapias y con muchos sonidos pendientes de lograr, y eso ya es lamentable. O sea, porque tenga 5 años, pero no me dice flaco. Entonces, no ha ganado la FL y pretenden que diga francés. Entonces, hay diferencias entre FL y FR y esas son cosas que se van trabajando en terapia de lenguaje según la edad que tiene el niño. Bien. Bueno, ¿y cómo encuentran los trastornos del lenguaje en el aprendizaje? Por la producción verbal. Me dicen hasta qué hora tenemos esta clase hoy día, porque no quiero pasarme la hora. Christopher. 8:45, doctora. Y entonces todavía tengo un poquito de tiempo. Entonces, ¿cómo impactan los trastornos del lenguaje? Gracias, Christopher. En el aprendizaje es por la producción verbal alterada, la presentación. Cuando tengo una producción verbal alterada, es decir, si yo tengo un niño que en vez de casa pronuncia cata, como lo hice acá en el ejemplo, en su cerebro la S y la T comparten el mismo símbolo. Para él va a ser pronunciar la T con la S, ¿no? Entonces va a haber una representación mental alterada y eso va a hacer que tenga un reconocimiento alterado del sonido para la conversión del fonema a grafema, o sea, sonido, letra o símbolo. Así que él va a escribir alterado la S y la T. Los niños leen o van a confundir los sonidos y comienzan a escribir mal porque escuchan bien, pero pronuncian mal, y como no pronuncian las letras adecuadamente, escriben erróneamente. Entonces, sí altera, como les dije, en el aprendizaje. Y bueno, en algunos aspectos de otro tipo ya con respecto a la tartamudez, ya que son trastornos de la fluencia, ¿no? De la fluidez caracterizada por una expresión verbal interrumpida en su ritmo, con aparición brusca de repeticiones de sonidos, sílabas o palabras, vacilaciones, pausas que se acompañan de otros signos como incoordinación, fono respiratorio, incremento de la tensión muscular y respuestas emocionales de ansiedad. Hay trastornos de tartamudez que pueden ser de desarrollo o adquiridas. En cuanto son de desarrollo, las influencias se limitan solo a los sonidos iniciales.
y las sílabas. Cuando es adquirido, ya las disfluencias son evidentes a lo largo de la palabra y se pueden repetir palabras enteras, como que yo dijera, ya no dices escribe, sino dices escribe, 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 escribe. O sea, dice la palabra completa, ¿no? Son solamente estos tipos de tartamudez y van a estar dentro del grupo de las alteraciones de la fluencia o de la fluidez. Hay riesgos, factores de riesgo que esto se presente, bueno, la edad, 2 o 4 años, es pequeño riesgo. Un mayor riesgo realmente es para niños, sobre todo varones mayores de 7 años. Aparentemente, por ahí también es el tema de relación de los objetivos que cumplen, ¿no? Pasan a primaria, están en un contexto diferente, hay un poco más a veces de depresión, hay ansiedad, hay pobre control, a veces también incluso trastornos de autoestima, entonces duda y altera, duda y altera. Entonces hay disfluencias que pueden llegar a ser comunes, que son de menos riesgo, y las disfluencias ya como tartamudeo, parece como lo hemos puesto en la otra lámina, ya son de mayor riesgo. La duración de las disfluencias es hasta los 6 meses de bajo riesgo, entre 6 meses y 2 años que le dure esto, es un riesgo medio, pero si viene con esto ya tiempo, años, es un alto riesgo de que esto se convierta en algo más severo, ¿no? O de que realmente ya se considere como severo. Los factores comunicativos asociados es el aumento de la velocidad del habla. Si le pido que hable más rápido, puede tartamudear. Perjuicio en la inteligibilidad del habla y habla solo frases cortas y simples. Entonces, la persona ya bajo presión, estamos hablando sobre todo, como digo, de niños mayores de 7, 8, 9, 10 años, adolescentes, o ya jóvenes que no logran o que lamentablemente pasaron a hacer la parte de tartamudez, pues lo que van a hacer es ahorrarse, ¿no? Las palabras y hacer frases cortas y simples. Bueno, entonces, para ir concluyendo, el lenguaje es una facultad humana, no es lo mismo el lenguaje, habla y comunicación, y debemos promover la intención comunicativa. Eso sobre todo por los niños que tenemos ahora con trastornos de espectro autista. No esperemos o no sobrecarguemos a los familiares, a los padres de que hable, porque realmente no es el objetivo de que hable, sino que se comunique. El habla, obviamente, nos preocupa ver todo el aspecto motor, pero si nos aseguramos que todo va bien por allí, tiene muy buena audición, entonces yo sigo intentando codificar el lenguaje, pero no me estreso o no estoy acelerando el proceso más allá porque yo logro comunicar. La idea es que tú logres comunicación con el menor. El seguimiento de los logros del lenguaje, habla y comunicación se debe hacer desde los primeros meses y el trabajo con los padres es fundamental. El tiempo sí es oro para el lenguaje porque hay que tener en cuenta el desarrollo cerebral. Ya les comenté, el tipo de sinapsis que van a ir haciendo, las mielinizaciones. Y si hablamos de hablar, y si hablamos de habla, es hablar de un aspecto motor, ¿no? Entonces hay que estar atentos en el aspecto motor, en evaluar, hacer el examen físico adecuado y resolver, porque si tenemos una anquiloglosia, si tenemos un paladar hendido, pues no lo vas a dejar allí, o sea, hay que resolver, hay que ir a hacer derivación, hay que hacer seguimiento, a que esto se resuelva, porque realmente si no prestamos atención de ello, pues lamentablemente va a haber bastante repercusión en el tiempo, ¿no? Con la comunicación del paciente. Bien, listo. ¿Hubiera alguna pregunta? Adecuada y hay que evaluar bien el habla. Se puede incluso hacer estimulaciones desde pequeños, que lo podemos bien derivar a la terapia del lenguaje, enseñar a la mamá. Y en un segundo aspecto, ya cuando tienen mi niño, 2, 3 años, comenzar a evaluar la fluencia, ¿no? No solo la cantidad de palabras, sino el logro de comunicación y entender el tema fonológico, que mayormente vienen por trastornos fonológicos, porque el papá, la mamá dice, yo no lo entiendo. Bueno, él no entiende la pronunciación del pequeño, pero el pequeño se está comunicando, se ya logra una comunicación. Lo que hay que hacer es, sí, estimular a una buena fonación, sí, por eso se da de todas maneras terapia, pero no es
vamos a darle un ciclo y vamos a entrenar a la mamá y se va a entrenar al pequeño, pero hay que darle tiempo a que madure y continuar con la estimulación y lo importante que es el entorno, la cercanía de los padres con el menor. Bien, listo, jóvenes. Si no hubiera ninguna consulta o pregunta, damos por terminada la clase entonces y nos estamos viendo con mi grupo de seminario. Nos conectamos 8:45, ¿sí?